El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero. Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy es lunes 4 de diciembre de 2023. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en facebook.com/Radio Isla TV. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales como L Herrero. Y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues actualizamos crisis en Israel y Ucrania. Junta hoy, junta mañana, junta forever. Eso parece decir Robert Mujica, director ejecutivo de la Junta de Control Fiscal. Pedro Pierluisi sigue rehuyendo a su responsabilidad para nombrar un presidente en propiedad de la Comisión Estatal de Elecciones. Lunes de candidatura llegó Elmer Román. Les cuento mi impresión del evento de ayer. Por Victoria Ciudadana, José Hernández Lázaro, sobrino de Rafael Hernández Colón, irá por la legislatura en un distrito de Ponce y no a la alcaldía. Y este domingo el PIB tendrá su asamblea en el centro de convenciones. ¿Cuáles son las expectativas? De eso hablamos en el lunes de candidatura. Y del evento de ayer con Jennifer González y del voto joven que está hoy en portada del Nuevo Día. Esos son los temas que conversaré con Sonia Valentín luego de la pausa. Y bueno, antes de ir a los asuntos, algunos temas de interés. Primero, el viernes yo había dicho que la liga, el béisbol profesional se iba de receso y que no había más juegos en calendario hasta mañana martes. Y en efecto sí se fueron de receso. Hubo juego de estrellas ayer en República Dominicana y las estrellas dominicanas le ganaron a las estrellas boricuas 5-4. Pero había un juego el viernes pautado en Ponce y sí, allí perdieron. Mis cangrejeros perdieron, creo que fue 2-0. No sé por cuánto perdieron, sé que nos dieron 9 donas. Y no solo eso, es que apenas hicimos un hit en todo el partido, fue casi un no-hitter de parte de los Leones de Ponce. El hit llegó en el último inning, el noveno inning, con 2 outs y 2 strikes. Ahí llegó el hit para romperle el no-hitter a los pitchers de Ponce. Si no me equivoco, hubo 3 pitchers de Ponce que mantuvieron a la novena cangrejera en 0. La acción se reanuda mañana martes. Los cangrejeros reciben en el Irán Bison al equipo RA12. Y bueno, en noticias económicas y en buenas noticias económicas, la aerolínea colombiana Avianca comenzó oficialmente este fin de semana una nueva ruta directa entre San Juan y Medellín con 4 vuelos semanales. La ruta, estoy leyendo del sitio 5millas.com, la ruta sumará cerca de 1.500 nuevos asientos a la semana y significará un impacto económico estimado de 1.4 millones. Con estos 4 vuelos, la línea aérea colombiana cuenta con un total de 14 vuelos semanales durante la temporada pico de invierno. Esencialmente hay un vuelo directo a Bogotá todos los días. Hay días que hay 2 vuelos directos y ahora con el vuelo a Medellín pues se suma a 14 vuelos semanales. Avianca no creo que lleve una década en Puerto Rico. Bueno, en esta ocasión, no sé si había estado antes, pero si no me equivoco, Avianca empezó a volar a Bogotá entre el 2013 y 2014. Empezaron con poquitos días a la semana, de ahí aumentaron a 7 y nunca han bajado. Y el tráfico aéreo entre ambos países es significativo y ha aumentado por mucho los turistas puertorriqueños que visitan Colombia. Si ustedes están en Instagram, probablemente tienen algún amigo o algún familiar que está en Medellín, en Colombia, en algún sitio. Y viceversa también el turismo colombiano ha aumentado bastante a Puerto Rico, así que cosas buenas pasando. Ojalá que se siga expandiendo el acceso aéreo de San Juan a múltiples ciudades en todo Latinoamérica. Y bueno, pasando a la actualización semanal tanto en Ucrania como en Israel. En Ucrania, el invierno ya está en fuerza completa. Ya en los videos y las fotos de los combates se ve bastante
Se ve bastante nieve, eh, bastante condiciones difíciles, lo que obviamente deben hacer pues más complicado todo el combate, pero a la misma vez también las noticias son negativas para Ucrania, esencialmente en casi todos los frentes de batalla. O Rusia aguanta o Rusia avanza. No es que son unos avances de kilómetros y kilómetros, pero parecería a nivel macro que Rusia tiene la iniciativa luego de casi 2 años de combate. Y hoy la Casa Blanca envía una carta al presidente de la Cámara, Mike Johnson, diciendo que el dinero para Ucrania asignado está a punto de agotarse. Si no me equivoco, ya el 80% del dinero que fue asignado por el Congreso está a punto de agotarse, lo que implica que la situación para Ucrania se pudiera poner aún peor. Obviamente, todo esto es como parte de la estrategia legislativa de los demócratas para tratar de que el Congreso apruebe ayuda militar no solo para Ucrania, sino para Israel y también para la frontera con México. Se supone que esta semana, si no me equivoco, el Senado atienda la petición de Joe Biden. Se espera que los votos estén en el Senado para las tres cosas, pero el problema está en la Cámara de Representantes. Veremos qué ocurrirá ahí. Y bueno, pasando a Israel, como saben, el cese al fuego culminó el jueves en la madrugada y desde ahí se reanudaron las hostilidades de parte y parte. Lo novedoso en estas últimas horas es que Israel, que había concentrado sus operaciones militares en el norte de la Franja de Gaza, hoy pide que se evacúe, le pide a los ciudadanos palestinos, a los residentes de Gaza, que evacúen la ciudad de Khan Yunis, que es la ciudad principal en el sur de Gaza. Los que llevan siguiendo esta guerra desde el principio saben que al comienzo Israel pidió a los residentes de Gaza que se mudaran al sur, que se movieran, que evacuaran al sur, porque la inmensa mayoría de los bombardeos y los combates en tierra se estaban dando en el norte. Bueno, pues todo apunta a que ahora cambian y se enfocan en el sur. Obviamente esto hace aún más desesperada y aún más difícil la situación para los ciudadanos en Gaza. Veremos qué ocurre en las próximas semanas. También esta historia ya había salido en varios periódicos, sobre todo en periódicos israelíes, pero hoy el New York Times lo pone en su podcast The Daily, y es que hay múltiple evidencia sustancial de que los servicios de inteligencia israelíes ya tenían acceso al plan de Hamas, el plan que se ejecutó el 7 de octubre y que incluso habían varios de sus analistas levantado la voz de alarma, incluso habían capturado videos de lo que ellos entendían eran entrenamientos para la operación del 7 de octubre y que todas esas advertencias, esos informes, esos reportes fueron o ignorados o incluso activamente cuestionados y engavetados, diciendo que ese plan de Hamas no era más que wishful thinking, era una cuestión de que simplemente pues era un mejor escenario posible dentro de lo que son los objetivos de Hamas, que eso jamás iba a ocurrir. Y bueno, pues aquí tenemos el resultado en una situación política normal. Esto significaría el fin del gobierno de Netanyahu. De hecho, Netanyahu está bastante apretado en cuanto a sus números políticos, pero en una situación de guerra, donde ahora mismo el gobierno israelí se reorganizó en un gabinete de guerra que incluye a casi todas las facciones políticas, pues no sé cuán probable sea un cambio de gobierno en medio de esta operación militar. Lo que sin duda es que esta situación hace aún más compleja el frente político de este conflicto y bueno, también yo creo que hace un poco más desesperada la posición de Netanyahu de mantenerse en el poder. Y bueno, ayer domingo el periódico El Nuevo Día tuvo en entrevista a Robert Mujica. Robert Mujica es el director ejecutivo de la Junta de Supervisión Fiscal. Bueno, ese es el nombre oficial. Fiscal es el nombre real con el que todos y todas las conocemos. Y Mujica, que ya lleva un año en el puesto, ha sido esencialmente lo opuesto, completamente opuesto a lo que era Natalia Yaresco. Yaresco tenía una personalidad muy activa, una actitud de decir lo que pensaba, daba múltiples entrevistas, estuvo aquí en Radio Isla varias veces, estuvo en casi todos los medios. Mujica ha buscado tener un perfil más bajo, no ha buscado confrontaciones públicas, me imagino que privadas las tiene.
Yo no recuerdo en ningún momento, quizás algún comunicado de prensa o alguna carta, pero no recuerdo a Mojica retando a los presidentes de la legislatura o al gobernador, como sí lo hizo Yaresco en múltiples ocasiones. Así que hubo, ¿verdad? Interesante la historia. Obviamente es tan importante para el medio la historia que el periodista que la hace, Luis Alberto Ferré, uno de los dueños, ¿verdad? De la familia dueña del medio. Y hay varios asuntos que me llaman la atención. El primero, aquí yo he escuchado a Jesús Santa, yo no sé si lo he tenido en mi programa, pero lo he escuchado en Radio Isla varias veces al representante Jesús Santa, presidente de la Comisión de Hacienda, decir que ya la legislatura ha aprobado 3 presupuestos balanceados, siendo el corriente el tercero, y que si el gobierno de Puerto Rico pudiera ir al mercado de bonos, que es el otro requisito que falta para eliminar la ley promesa, pues pudiéramos estar viendo el fin de la Junta para principios del próximo cuatrenio, quizás para el año 2025 o 2026. Bueno, pues le tengo noticias a Jesús Santa y a la legislatura, es que Robert Mojica, el director ejecutivo de la Junta, tiene otra idea. La pregunta que le hace el Nuevo Día, el gobierno de Puerto Rico ha dicho que ha sometido 3 presupuestos balanceados consecutivos. ¿Esa es una apreciación correcta? Y Mojica contesta, yo no diría eso, no. Empiezo con este presupuesto posiblemente balanceado, pero hablamos de lo que significa un presupuesto balanceado y cuál era el propósito de la Junta. Es restaurar la responsabilidad fiscal. Cuando llegué aquí el año anterior, el gobierno no había aprobado ningún presupuesto. La Junta certificó un presupuesto y esa no es la intención. O sea, lo que quiere decir ahí es que Cámara, Senado y Gobernador no habían aprobado ningún presupuesto, o sea, no se había aprobado una ley, una resolución que se convirtiera en ley con la firma del gobernador y que tuvo que la Junta hacer el propio presupuesto con los poderes extraordinarios que le da la ley promesa. Sigo leyendo la contestación. La intención no es que la Junta apruebe presupuesto, es que un gobernador presente un presupuesto, que ambas cámaras de legislaturas aprueben un presupuesto. Idealmente, diríamos, genial, es un buen presupuesto, pero no ha sido así. O sea que él ni siquiera puede decir que el actual presupuesto está balanceado. Así que para todos los términos del director ejecutivo de la Junta de Control Fiscal, el reloj para que ese organismo colonial se vaya de Puerto Rico ni siquiera ha comenzado a correr. Sí, como yo he dicho muchas veces, recuerden que las burocracias, sean locales o sean por mandato del Congreso de los Estados Unidos, utilizando los poderes de la cláusula territorial y el poder soberano que tiene sobre Puerto Rico, sea como sea, las burocracias son excelentes en una sola cosa, en la autopreservación y en justificar su existencia. Y a mí me parece que la burocracia en la que se ha convertido la Junta de Control Fiscal, con una empleomanía más grande que la inmensa mayoría de las agencias del gobierno de Puerto Rico y con un presupuesto mucho más grande que la inmensa mayoría de las agencias del gobierno de Puerto Rico, también está siendo excelente en justificar su existencia. Así que, como hemos dicho antes, Junta hoy, Junta mañana, Junta forever. Por lo menos en el tema de la economía, dijo Mojica, la realidad es que el gobierno federal ha dado a Puerto Rico muchos fondos federales y eso hace que la economía parezca mucho mejor de lo que está funcionando por sí sola. Lo primero que creo que tenemos que hacer es tener una estrategia, una planificación estratégica a largo plazo sobre la reforma fiscal. Fue solo un párrafo de la historia, pero un poco lo que estaba diciendo Mojica es que ahora es tiempo de que nos enfoquemos en cómo rehacemos la economía de Puerto Rico para hacerla más fuerte, más resiliente, más moderna, más diversificada y que realmente sea una economía que sostenga el aparato público en Puerto Rico. La Junta de Control Fiscal no ha hecho absolutamente nada con el tema económico, más allá de que en algún momento hubo un coordinador de reconstrucción y en algunas veces van a foros, etcétera, pero la realidad es que ellos se han enfocado en el tema fiscal, en el tema de la renegociación de la deuda, y es muy poco lo que se ha hecho con los cambios estructurales de la economía de Puerto Rico. Y también, porque es la realidad, del lado político es muy poco lo que han hecho tanto esta administración como la administración pasada, que estuvo también todo el cuatrenio bajo la Junta, para atender estratégicamente la economía de Puerto Rico. Esto tiene que ser un tema de cara al 2024 y de hecho de este tema voy a seguir conversando durante la semana. El miércoles ya tengo confirmado al buen amigo economista Heriberto Martínez, que si usted lo escucha mucho sabe que lleva un mantra hace años de que reduzcamos el gasto político y aumentemos el gasto social, y en parte eso es lo que estaría buscando, rehacer una nueva economía. ¿Cómo lo haremos? Le pregunto a Heriberto el miércoles. Y bueno, siguiendo un tema
que hemos discutido ya por varias semanas, el gobernador Pierluisi sigue rehuyendo a su responsabilidad con la Comisión Estatal de Elecciones. Hoy Pierluisi, en conferencia de prensa sobre otros temas, habló sobre el asunto y dijo que no va a nombrar a nadie hasta que la demanda que le presentó José Luis Dalmau se dilucide en los tribunales. Leo del nuevodía.com. Mientras no se resuelva el pleito legal presentado por el presidente del Senado, José Luis Dalmau, el gobernador Pedro Pierluisi no hará nuevos nombramientos para la jefatura de la Comisión Estatal de Elecciones, que está acéfala desde el pasado 3 de julio, tras la renuncia de Francisco Rosado Colomer. Yo nunca he descartado eso, hacer nuevos nombramientos. Lo que pasa es que este asunto está ante el tribunal ahora mismo, así que es cuestión de que se dilucide el caso, afirmó el primer ejecutivo a preguntas de El Nuevo Día. Por el momento estoy en espera de la decisión del tribunal, pero siempre me he mantenido flexible ante la situación. La comisión está en buenas manos. La juez Jessica Padilla está haciendo una excelente labor como presidenta alterna a cargo de la comisión. Gobernador Pierluisi, usted sabe que no tiene la razón. Usted sabe que el nombramiento de la comisión, del presidente de la comisión, es un nombramiento que está regido primero por el Código Electoral y segundo por la jurisprudencia del Tribunal Supremo de cómo funciona la separación de poderes, los nombramientos y las confirmaciones por parte del Senado. Usted simplemente está alargando el chicle a ver si el Tribunal Supremo le da la razón cuando usted sabe que no la tiene. De hecho, el gobierno y el PNP intentó de que el Tribunal Supremo viera el caso directamente la semana pasada, pero ya fue denegado por el Tribunal Supremo, así que esto va a verse por Anthony Cuevas mañana martes, si no me equivoco, hay una vista de la demanda del Senado y el Senado tiene todas las de ganar aquí. Es probable que el Senado gane en 1, 2, 3 semanas cuando baja la sentencia, entonces presumo que Pierluisi irá de nuevo al apelativo y ahí volverá a ganar el Senado en 2, 3 semanas, quizás 2, 3 meses, y entonces Pierluisi irá al Supremo y quién sabe si ya estamos en mayo, abril, mayo del año que viene, a semana y todavía el gobernador, porque quiere correr la Comisión Estatal de Elecciones como si fuera una agencia del gobierno central de la que él es el jefe y nombrar allí a un activista PNP que nunca va a tener los votos en Cámara y Senado, pues él prefiere que esto vaya y se quede interino todo el mundo para ver si se le da el chance de que el PNP controle totalmente la Comisión Estatal de Elecciones. Gobernador, no sea tan mezquino. Y recuerde, se lo he dicho muchas veces, a lo mejor usted cree que se está ayudando políticamente porque va a tener ahí un PNP marca diablo. A lo mejor usted cree eso. Pero vuelvo y le repito, si en la primaria del 3 de junio usted derrota a Jennifer González por menos de 1,000 votos y hay un recuento, o viceversa, usted pierde por menos de 1,000 votos y hay un recuento, ¿qué es mejor para Pedro Pierluisi? Que haya un presidente de la Comisión Estatal de Elecciones confirmado y que cuente con la confianza del país y de todas las fuerzas políticas, o que sea un interinato allí de una persona que simplemente está allí porque le responde a usted. No sé. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de temas porque a veces por sacarle el ojo al contrario termina ciego uno. Y bueno, hoy es lunes, así que hoy es lunes de candidatura. Comienzo por el PNP. Ayer Jennifer González tuvo su 1, 2, 3, yo creo que su tercer lanzamiento de campaña en un evento masivo en el pueblo de Bayamón frente a la residencia de José Celso Barbosa. Uso la palabra, el adjetivo masivo con toda la con todo el cinismo y el sarcasmo del planeta. Vamos, tampoco es que allá habían 100 personas. No quiero decir que fue un fracaso porque yo creo que cuando medimos los eventos políticos a la altura del 2023, es poco probable que un evento político se metan 10, 15, 20 mil personas, quizás cierres de campaña, cuando estemos en el medio de la furia política, pero a un año de las elecciones no creo que eso sea posible, que nadie lo pueda hacer. A veces el gobernador lo puede hacer porque moviliza a los empleados públicos y ya usted sabe, pasan listas, etcétera, pero más allá de eso, pues no, tampoco fue una asistencia apoteósica, pero dentro de todo me parece que fue una asistencia aceptable. Los visuales no se veían mal. Yo vi la primera mitad del evento a través de Facebook, la segunda mitad la escuché por radio porque estaba conduciendo. Y en general no fue nada
Nada nuevo, fue el evento típico del PNP, el discurso del candidato a comisionado residente Jennifer González, el capitán Elmer Román. Fue bastante eh, ni, ni fue malo ni fue bueno. Él obviamente está dando su primer discurso político en un evento como ese, así que hay que darle un poquito del beneficio de la duda y permitir que el pana, ¿verdad? Pues vaya cogiendo experiencia. Su dicción, pues, de la dicción de una persona que habla más inglés que español, también eso era entendible, pero no generó ningún tipo de reacción, el público no se estaba muriendo allí por él. Ni mucho menos no creo que haya conseguido ni un voto adicional ayer con Elmer Román allí. Eso sí, tengo que decirle que Jennifer González sigue siendo una excelente política. Y no importa si allá había mucha gente o poca gente, no importa si ella está ganando o perdiendo la encuesta, yo siento que su juego de piernas, su presencia escénica es muy buena, y el mensaje pues estuvo bastante bueno dentro de lo que es un mensaje genérico de un político PNP. Obviamente habló de la estadidad, pero lo que fue el énfasis de su mensaje es que el gobierno de Puerto Rico no sirve, que el gobierno de Puerto Rico solamente trabaja para unos pocos y que se está quedando atrás el pueblo. Interesante, enfatizó no una, no, sino 5 veces más o menos, yo conté, en la clase media trabajadora. Ella leyó una cita de Luisa Ferré, que no recuerdo la cita exacta, pero tenía que ver con los pobres, y ella dijo, y yo le añado, y la clase media trabajadora. Era algo como que uno va al gobierno a trabajar por los pobres, pues algo por ahí. Así que o ella ya ha hecho una encuesta, o ese es su instinto. Yo creo que tiene que haber hecho una encuesta. Por ahí es que irá gran parte de su campaña contra el gobernador Pedro Pierluisi, y lo otro, bueno, es que ella es de cuna humilde y el gobernador es de cuna rica. Escuché hoy a Charlie Rodríguez con Penchi. Bueno, escuché la grabación que puso Penchi, no sé si Penchi lo entrevistó, un poco diciendo que eso es una guerra de clases que está convocando Jennifer González contra el gobernador Pierluisi. Por favor, pónganse serios, eso no es ninguna guerra de clases, eso es la realidad, que Jennifer González viene de un perfil de clase media y Pedro Pierluisi viene de un perfil de clase alta. Aún así, Pierluisi ya logró ser gobernador con ese perfil, así que no veo cuál es el escándalo. Me parece que ahí está el contraste cara a la comisionada residente. ¿Será suficiente o no? Ya veremos. Y bueno, cambiando de partido, esto para mí fue sorpresivo. El sábado, el legislador municipal por el Movimiento Victoria Ciudadana de la ciudad de Ponce, el licenciado José Hernández Lázaro, que perfilaba como candidato a la alcaldía de Ponce bajo la alianza, y yo entendía que había ya conversaciones para que el PIB no tirara ningún candidato a la alcaldía de Ponce. Ustedes saben que por la situación política Ponce está más que puesto, más que vulnerable para que la alianza pueda salirse con la victoria, con un PNP con un candidato flojo y un PPD con un candidato acusado, o un alcalde acusado, veremos si él es candidato. Y José Hernández Lázaro, el licenciado, que es el legislador municipal de Victoria y que se ha destacado como la principal voz fiscalizadora del alcalde de Ponce actual, más que el PNP, y que además de ser legislador y ser un buen legislador, es sobrino de Rafael Hernández Colón, por eso es Hernández Lázaro, hijo de su hermano César. Pues yo pensaba que era el candidato idóneo para la legislatura, pero no. El sábado anunció que aspirará al distrito 24, a la Cámara de Representantes por Ponce. Ponce tiene 3 distritos, el 24 es el distrito más urbano, el distrito que pues corresponde al centro, al casco urbano de Ponce, todos esos barrios, urbanizaciones y sectores alrededor. Es un distrito bastante compacto, bastante pequeño, que hoy lo representa el legislador popular Ángel Tito Furquet. De hecho, busqué los números del 2024 y en ese distrito, en el 2024, entre el candidato de Victoria y el candidato del PIB, Victoria fue Reinaldo Colón Vega y del PIB fue Carlos Reyes Alonso, sacaron más o menos 22% del voto. Tito Furquet se alzó con la victoria con 36% del voto. Fueron 9.028 votos para Tito Furquet y fueron 5.624 en la suma para los candidatos de Reinaldo Colón y Carlos Reyes. O sea que, aunque es un buen número para la alianza, tampoco es que es un súper mega número, ¿verdad? No es que Tito Furquet ganó por poquito. Ahora bien, si Tito Furquet, que no tengo información, pero me parece que es lógico, decide aspirar a la alcaldía, considerando que el alcalde de Ponce, Luis Irizarry Pavón, está débil y aún si aspirara, debería ser derrotado en primaria.
pues si un incumbente en ese distrito, pues quién sabe, y a lo mejor sí, a lo mejor Hernández Lázaro es la línea para convertirse en uno, o quizás el único legislador de la alianza que logra ganar por distrito. Así que muy interesante esa decisión. De nuevo, si yo hubiera, sin saber lo que ellos saben, porque yo no estoy allá adentro, ni conozco cuáles son las prioridades, ni los números, ni el enfoque de la alianza, pero sin saber lo que ellos saben, mi consejo hubiera sido que corriera para la alcaldía de Ponce. Siento que, al igual que en San Juan en el 2020, Ponce en el 2024 me parece que está muy puesto para escoger un alcalde, o tener un alcalde que casi, o sea, tener a un candidato que es competitivo, que no responda ni al Partido Popular Democrático ni al Partido Nuevo Progresista. ¿Qué ocurrirá? Pues yo no sé, pero sin duda lo analizaremos aquí en Qué es la que hay. Nosotros nos vamos a una pausa y regresamos con más luego de esta pausa. Sigue conectado con Radio Isla 1320. Estás escuchando ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero. Somos el sentir de Puerto Rico. Ahora le damos un giro a tus lunes desde la perspectiva de la directora, actriz y productora Sonia Valentín. A solas con Sonia. Como todos los lunes, conversamos sobre actualidad con Sonia Valentín. ¿Qué es la que hay, Sonia? ¿Qué es la que hay, Luis? ¿Cómo te estás? Saludos para ti y para toda la gente que te escucha. Yo estoy súper bien aquí haciendo un montón de cosas y ready para la Navidad. ready para la Navidad. ¿Estás ready? Yo Ay, todavía Dios no mío. estoy ready, no he puesto ni el arbolito, muchacho. Aquí el árbol está montado, pero solamente montado en la base, sin luces, ni adornos, ni nada. Pero bueno, hoy nos fuimos a tomar la foto con Santa Claus y la nena, así que eso estuvo nítido. Muy bien, La pues pasamos ya bien. adelantaste algo, muy bien. Ya por lo menos tengo eso. Bueno, vamos con los temas. ¿Viste el lanzamiento, o el relanzamiento, o el relanzamiento de la comisionada residente ayer? ¿Qué te pareció? Sí, mira, me pareció que obviamente ya sabe el público al que se dirige. En ese sentido, ella quiere distanciarse fundamentalmente, y lo ha hecho, ¿verdad? Y lo logra, yendo ¿verdad? Técnicamente a las raíces del PNP, haciéndolo desde Bayamón, desde el lugar que ya había anticipado, y obviamente dejando saber, que hoy también lo habló en el programa, en la mañana, ¿verdad? Por Tele 11, básicamente dejando saber que ella es diferente a Pierluisi, o sea, como que pertenece a otro sector de la sociedad, y eso es bien llamativo, ¿no? Así que como que ella obviamente recalca que estudió en la escuela pública, que regresa a la Universidad de Puerto Rico, que es una local, y sobre todo una persona que no viene de lugares privilegiados. Es como ella lo señala, y lo señala constantemente. Así que ella tiene esa voz pueblo, en ese sentido, que ella quiere recalcar, y que es parte de su forma de expresarse también, ¿verdad? Ella se expresa de una forma bastante, como te diría, autóctona, de alguna forma bastante, ¿verdad? Su comunicación es muy nuestra, muy de pueblo, muy sencilla hasta cierto punto, y eso pues ella lo quiere recalcar y remarcar como una diferencia sustancial entre ella y él. ¿Y tú crees que le funcione? Mira, no sé si le funciona o no. Yo creo que no necesariamente, aunque debo admitir y debemos admitir que nosotros hemos tenido gobernadores y ¿verdad? El mismo Luis Ferré, que venía de un lugar privilegiado, si lo podemos llamar así. Era el hombre más rico de Puerto Rico cuando fue electo. Sí. Correcto. Pero esos son otros tiempos. Yo creo que andamos en los tiempos más populistas, donde la gente sí le pone algún valor a que, ¿verdad? Tú seas igual que ellos, y eso ha sido una tendencia en el mundo, y creo que no estamos exentos. No te puedo decir que tiene un valor en el 200%, no sé, ¿verdad?, qué valor le vamos a dar al final del camino, si el 50, si el 25, si el 5, si el 0 o el 0.1, pero la realidad es que sí, aparentemente a nivel del mundo y a nivel, ¿verdad?, es que es también una de las estrategias de muchos populistas alrededor del mundo. Sí es parte de ello, pero no sé si nosotros como país estamos en ese nivel, aunque tengo que pensar que de alguna manera un poco sí, de verdad.
Mira, la política, ¿verdad?, es sobre contraste y es más que obvio, más que lógico que pues la comisionada busque hacer contraste con el gobernador. Y sin duda, en una primaria interna, donde ella no puede hacer contraste diciendo yo soy más PNP que tú o yo soy más estadista que tú, porque honestamente pues los dos son estadistas y los dos vienen del mismo partido. Es más, los dos han sido comisionados residentes. Pues no le queda demasiado espacio a Jennifer González de cómo distinguirse, así que sin duda pues se va a agarrarle de donde puede, y ahí más hay un asunto. Correcto, ahí lo acabas de explicar perfectamente, ¿no? Ahí es donde estoy, ahí es donde está el asunto. En términos ya a nivel gobernación, más adelante, yo no sé si eso sea algo totalmente efectivo, porque hemos tenido gobernantes en su mayoría, ¿verdad? Es la realidad. La gran mayoría de ellos vienen de familias ¿verdad?, pudientes o de sectores un poco más privilegiados, a excepción de algunos pocos. Así que nada, no creo que al final del camino sea algo sustancial, aunque sí creo que en Puerto Rico socialmente se están distanciando las clases sociales más que nunca. Sin duda, es algo inteligente, es algo interesante y creo, ¿verdad? Mi tesis sobre esta carrera sigue siendo la misma. Yo creo que mientras más personas voten, sobre todo más personas que no sean tan PNP, es mejor para la comisionada. De hecho, si esto fuera una elección a nivel de todo Puerto Rico y todos los electores solamente fuéramos a elegir entre Jennifer González y Pedro Pierluisi, yo creo que aquí Pedro Pierluisi tuviera cero oportunidad. Pero mi impresión y los números que hemos visto en encuestas, los recaudos, los endosos, me dicen que el gobernador, que quizás los primeros 2 años del cuatrenio dejó abandonada la estructura del PNP, ha logrado este año reamarrar a toda esa estructura y por eso tiene el endoso de la inmensa mayoría de los alcaldes, legisladores, representantes, presidentes de comité municipal, los alcaldes. Y siento que la base del PNP está sólida con el gobernador Pierluisi, y cuando digo sólida, quizás 60, 70% de toda la base del PNP. Así que a las 8 de la mañana, cuando abran esos colegios de votación, la comisionada, el gobernador debe estar ganando al principio. Pero mientras más gente que no necesariamente se identifican con Jennifer González, pero que la apoyan o simpatizan con ella por su manera de ser, por su populismo, por su forma de desenvolverse, pues quizás ahí es que están las oportunidades de triunfo de Jennifer González, y ella tiene que buscar que más personas salgan a votar ese 3 de junio de lo que quizás se esperaría. Y te pregunto, y traer al capitán Elmer Román como su compañero de papeleta, ¿ayuda, desayuda o es neutral en esta carrera para la comisionada? Bueno, yo creo que Elmer Román lo que le aporta a ella es el contraste, precisamente. Él es un tipo callado, parco, militar, estructurado, más comedido, más sobrio en su decir. Ella obviamente es más agresiva, es más fuerte, es más expresiva, es más, diríamos, ¿verdad?, usándolo en la buena palabra, pero no sé cómo decirlo técnicamente correcto, pero más loud, o sea, más vocal, esa es la palabra, más vocal. Y él es el contraste total, donde él pues es la persona que es sobria, ¿no? A mí me parece que le hace un buen juego. No son dos personas extremadamente vocales, hay una bien vocal y uno sobrio, atonando y poniendo un poco en balance la perspectiva, ¿verdad? Y, neutralizando un poco todo el movimiento. Ahí es donde lo veo a él. Más que en su, ¿verdad?, la parte de la ejecutoria y tal, sin entrar en eso, más en cómo lo vemos como pareja y cómo lo vemos en términos de comunicaciones. Sí, mínimamente por lo menos es un portavoz que no tenía, ¿verdad? Yo creo que uno de los problemas que ha tenido Jennifer González desde septiembre para acá, cuando hizo su primer anuncio, es que esencialmente, más allá de Aníbal Vega Borges, no hay nadie de calibre o de mucho standing haciéndole eco allá afuera. Los programas y las estaciones de radio que son pues más afiliados o se identifican más con el PNP, esencialmente ahí yo creo que el gobernador le está ganando 9-1 en cuanto a comentaristas, analistas políticos PNP y portavoces, y pues por lo menos pues aquí Elmer Román está ahí parado como una esponja de dolor, pain sponge ahí para recibir los tiros. Pero, como te digo una cosa, te digo otra, no sé cuán efectivo sea, porque tuvo un arranque medio extraño. Él no dio entrevistas la semana pasada hasta que se sentó con Lenin el viernes en la tarde, y la entrevista fue bastante lamentable. Esta mañana lo escuché aquí con Julio, tampoco lució muy bien. No sé si ya lo tuviste en la mañana. Sí, lo tuve hoy en la mañana, sí.
¿Y cómo le fue? Pues es que es una persona parca, comedida, o sea, ¿cómo te explico? Militar al fin, pienso que es más en la teoría de la ejecución que en la teoría de la comunicación. Y ahí, pues, los militares tienden a ser bastante parcos, o sea, mira, yo no te voy a avisar si me voy a ir a la guerra o no. O sea, y hay ahí siempre una cosa, yo vengo de una familia también de militares, o sea, hay un siempre, como te digo, no es el comunicador que es Jennifer González, por supuesto. Él está ahí como que, bueno, estoy aquí, con mi mera presencia debe lograrse algún efecto. No sé, no necesariamente es un gran comunicador, eso lo tenemos claro. De acuerdo. Y obviamente es una persona que no ha hecho, él fue, pues cuando era secretario de Estado y secretario de Seguridad Pública, pues habrá hecho un poco de medios, pero esencialmente toda su carrera pues no lo ha hecho. Y los militares no es que le dan muchas destrezas para comunicarse con los medios, Pues, no es un trabajo que requiere. Eso es lo que te digo, que un militar no necesariamente es un comunicador. Y no Exacto. es como que tiene las destrezas fortalecidas, ¿no? En el área de las comunicaciones. Es más una persona que, ¿verdad?, que ejecuta, que tiene una visión de ejecución, ¿verdad? Hay que montar un puente, pues vamos a hacer el 1, el 2, el 3, montamos el puente y vamos, pero no hay que estarlo ventilando, a diferencia de los políticos. Yo creo que ahí, pues él no se pinta como un político tradicional, sino más como una figura de contención, de, como te digo, de estamina hasta cierto punto, balanceándola a ella, que volvemos a lo mismo, puede ser muy vocal, muy fuerte, muy lanzada, muy dispuesta a contestarle al que sea, y él un poco aguantando la soga y anclándola en el piso y diciendo, espera, yo estoy aquí, yo soy ancla, yo soy parco, ¿me entiendes? Esa otra cara. Y te pregunto, ¿cómo ves la carrera en general? ¿Cómo ves esto, Pierluisi versus Jennifer González entrando a la recta final de la Navidad? Pues yo no sé qué decirte, porque ¿verdad? Todo el mundo alega que Pierluisi tiene la base. Yo creo que no hay que despintarse de que ella va a ser una buena contrincante. Yo no creo que sea tan fácil, no lo creo. Nada está escrito, yo estoy de acuerdo contigo, creo que aquí cualquiera de los dos puede ganar. Le doy a Pierluisi la ventaja del dinero, la ventaja de la base del partido, pero sigo pensando que la comisionada es mejor política que él y tiene la capacidad, en teoría, de hacer una mejor campaña. Si eso es suficiente, habrá que ver. Yo tampoco sé. Bueno, Sonia, vamos a una pausa y cuando regresemos hablemos de la historia de Puerto del Nuevo Día hoy. La historia sobre el voto joven. No se vaya nadie, que A Solas con Sonia Valentín continúa en ¿Qué es la que hay? Luego de la pausa. Sigue conectado con Radio Isla 1320. Estás escuchando ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero. Somos el sentir de Puerto Rico. Seguimos con el análisis en Radio Isla 1320. ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero. Regresamos y seguimos conversando como todos los lunes con Sonia Valentín. Bueno, Sonia, hoy el Nuevo Día dedica su portada al voto joven y aunque obviamente es una entrevista a varios jóvenes, no es una muestra científica, la cita que escoge el medio habla de que los jóvenes están bastante escépticos con el proceso político e incluso con los partidos emergentes. Por ejemplo, Orlando Piñero Vega, un estudiante de periodismo de la Universidad del Sagrado Corazón que votó en el 2020, decidió que no participará de los comicios en 2024 porque no veo todavía un candidato que me convenza. Mientras Cristal Serrano, de 20 años, manifestó que no votará particularmente porque no le interesa la política. No me gusta meterme en esas conversaciones, esos temas, y no he tenido ese interés de ver quiénes se postularon para la gobernación ni qué partidos, indicó la estudiante de drama de la UPR de Río Piedras. ¿Percibes que los jóvenes no están tan interesados en votar quizás como antes, Sonia? ¿Qué te parece? No, definitivamente no lo están. Primero que obviamente hay una desilusión y un desencanto total. Yo creo que también las apuestas que se han hecho lamentablemente a jóvenes en gobierno, pues ellos se han visto mal representados o se han sentido de alguna manera extremadamente, como te digo, no representados o mal representados, ¿verdad? Pensemos que tuvimos un Ricky Rosselló que era un joven gobernador
Y no sé cuántos jóvenes realmente al final, jóvenes PNP, se sienten orgullosos de ese joven que los representó. De igual forma, ¿verdad? En algún momento estuvo Alexandra Lúgaro, siendo en aquel momento joven aún, y de alguna manera levantó ese vuelo de los jóvenes representados por una persona irreverente o que retaba o que transformaba. Acuérdate que obviamente en esta elección, ¿quién tú tienes en ese rol? Pues no hay nadie, realmente. No. O sea, no hay nadie que tú sientas que coge el sartén y lo voltea. Entonces, un joven, y verdad, yo recuerdo su momento de juventud que todavía tengo, uno lo que claro anda que buscando, seguro, lo que uno es que es un estado mental. Claro. Uno lo que anda buscando, y todavía sigo teniéndolo, es esa revolución, es ese cambio, es ese dinamismo, es esa cosa que se transforma. Por eso te digo que ser joven es un estado de la juventud. Entonces, cuando tú no ves eso en el panorama, pues estoy con los jóvenes. Te aburre, te dice, bueno, pero entonces, ¿qué? Lo mismo, de lo mismo, con la misma historia, todo el mundo, con el mismo cuento. No pasa nada, no se mueve nada, no se transforma nada, no se cambia un ápice. Bueno, ¿y yo para qué voto? Entonces, evidentemente, entra la desilusión y el desencanto de los que todavía ni viven del gobierno, en el sentido de que no trabajan dentro del sistema, ni muchos de ellos ni reciben servicio. La gran mayoría de ellos pues están siendo pequeños emprendedores. Ahora la juventud más o menos lo que anda es en eso. Viste, sigo siendo joven, sigo emprendiendo. y eso pues no, pues ¿qué necesito? Que me den los permisos, que poder llenar un papel para que me tramiten un permiso de uso, me tramiten, o sea, y te desconectas. Entonces pierdes esa conexión del uso. ¿Para qué sirve el gobierno? ¿Para qué me sirve? Entonces, si la respuesta es para nada, pues no vota. Pues dice, pues no voto, pues no importa, que está muy mal, que nos debe importar. Yo pertenezco a una generación que dentro de todo todavía le importaba algo. Lamentablemente cada vez es menos. Mis sobrinos no votan, por ejemplo. Sí, y es interesante porque si nos dejáramos llevar por la discusión pública, el análisis político convencional, sobre todo en los programas de análisis como este, en la radio AM, en los segmentos de política en la televisión, pues uno pensaría que el país se está desbordando en estos temas y que todo el mundo estaba muy pendiente, pero, y de nuevo, esto no es una muestra científica, pero está entrevistados por el periódico, pues nos dan otra mirada. Y primero te compro el punto, que no tener a Alexandra Lúgaro aquí es quizás un factor que no se está analizando tanto, pero el fenómeno Lúgaro es un fenómeno real, y su ausencia yo creo que un poco pues hace difícil quizás que los jóvenes que ya votaron el 2020 o los que van a votar ahora por primera vez pues se emocionen con un candidato. Y te doy te añado una muestra adicional: TikTok. La red social TikTok, que es una red eminentemente joven y que no es que nadie va a ganar las elecciones por TikTok, pero ahora mismo las cuentas de Manuel Natal y de Juan Dalmau en TikTok no pasan ni de los 1,000 seguidores. La última vez que chequeé. Claro, pero Luis, lo que pasa es que también hay que entender el fenómeno real. O sea, estos unos jóvenes que en el 2020 votaron porque estaba Alexandra Lúgaro, pero aún así eran poquititos. O sea, las elecciones no las deciden los jóvenes, lamentablemente. Entonces, si tú sabes que tú no decides las elecciones, y si tú sabes que no te impactan a ti como generación en nada, si tú sabes que tú al final lo que tienes es que chuparte lo que venga, porque aquí todo el mundo decide menos tú vas a ir a levantarte, tú te vas para la playa. Entonces, obviamente, a levantarte a hacer la fila para protestar, ¿para qué? O sea, y es lo que te digo que me dicen los jóvenes. O sea, ¿para qué, Sonia? ¿Para qué? Al final del camino hay otra realidad que tenemos que entender y aceptar. La tienen que aceptar las agencias, la tiene que aceptar el gobierno, que no está haciendo proyectos para ello y desarrollo para ello. La tiene que aceptar todo el mundo. Esto es un país de gente vieja. Los proyectos tienen que ser dirigidos a atender a esa población. No veo ninguno en el camino. Todos los servicios tienen que ir dirigidos a eso. Lamentablemente, los jóvenes no van a decidir las elecciones, aunque quisiéramos pensar que sí, no.
Te doy los números. Mira, aquí ellos citan al buen amigo Manuel Álvarez Rivera. Dice, la participación de votantes de 18 a 24 años ha disminuido sustancialmente desde las elecciones generales del 2000 hasta las del 2020, según datos compartidos por Manuel Álvarez Rivera, experto en estadísticas electorales. El bajón fue de 296.631 jóvenes que participaron en los primeros comicios del milenio en el 2000 a 108.491 votantes en los más recientes. Los jóvenes antes eran 1 de cada 7 votantes y ahora son 1 de cada 12, destacó Álvarez Rivera. Y ahora es peor en este cuatrenio, dice aquí, esta merma está atada a su vez a la baja en nuevas inscripciones que corresponden principalmente a jóvenes de 18 a 21 años. Álvarez Rivera resaltó que para el 2000 los jóvenes componían el 16% de las personas inscritas, mientras que para el 2020 alcanzan apenas el 8.9%. Complicada situación. Complicada porque obviamente tú envías un mensaje distinto, un mensaje juvenil, pues le estás hablando al 8%. ¿Entiendes? O sea, y por eso digo que los programas de gobierno y todo lo que se enfoque tiene que tener un ápice, un pedazo, algo para los jóvenes, porque creo que sí hay que ofrecerles algo, pero tiene que concentrarse en atender la población mayoritaria. O sea, y la población mayoritaria son los envejecientes, que hoy día los están matando porque ha habido más asesinatos y asaltos y carjacking y de todo envejeciente, que yo estoy alarmada, que nunca. Yo no sé si es que yo, como estoy ahora ahí metida escuchando noticias, lo veo más que nunca, pero está al garete. Entonces, los asaltan, los matan, los trituran, los queman, o sea, oye, entonces, evidentemente, esa es la mayor cantidad de la población, nos guste o no nos guste. Mira, Alexandra Lugaro tiene 24.500 seguidores en TikTok. Manuel Natal tiene 1.425. Así es. Bueno, Sonia Valentín, siempre un placer. Te veo el miércoles. Un abrazo, bye. Y hasta aquí esta edición de ¿Qué es la que hay con Luis Herrero? Como siempre, agradecido de su sintonía y patrocinio. Quédese con nosotros. La mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320. Lo próximo, el informe del tiempo con su Hailey López Belén. Buen fin de semana. Digo que buen fin de semana. Hasta mañana. Bye.